Estoy de acuerdo con eso. Usualmente yo diría que el capítulo 2 es más extenso y pues, más trabajoso, toma mucho más tiempo. Y por eso es una de las cosas que yo les recomiendo, pues, y de los objetivos de este curso es que ya ustedes vayan guardando esos artículos para cuando lleguen allá, ya tengan algo adelante. Sí, yo veo que Iris tiene la mano levantada. Sí, tengo una pregunta. Si yo uso un artículo en inglés y portugués, entiendo que si es una cita, tengo que citarla en portugués y en inglés. Según ¿Cierto? APA, se deja en el idioma, por ejemplo, si es inglés, se O sea, cita como directo en inglés. Ujú. el idioma que Sí, está. sí. Sí. Pero en la biografía, porque en una ocasión yo hice un trabajo el año pasado y usé un artículo en inglés, pero los demás eran en español, y la profesora me contestó, Iris, ¿por qué tienes en la bibliografía en En la inglés? referencia, usted dice. En las referencias. Sí, So, si es portugués, en la referencia no, escribo la bueno, la bibliografía. referencia va porque si el cuaderno es de portugués, va a estar en ese idioma. Si es de Brasil, va a estar en Y portugués. así lo escribo. Sí, Sí, Ejemplo. sí. sí, porque el formato, pues el formato te va a pedir el apellido, pues que eso no lo podemos ni traducir ni cambiar. Así que va en el, Ujú. en el, ap- en el idioma que es, el año va pues, el numérico, el nombre de la revista, si es en portugués, pues va la revista en portugués, el nombre del artículo iría en portugués, ¿verdad? Y ya todo lo demás, pues son el volumen, pues es un número, Sí. el- las páginas pues son un número, así que lo que sí va a haber diferente dentro de esa estructura de referencias que ya tienen un formato establecido es el idioma del artículo y de la revista, y eso se tiene que quedar como, En el como idioma. originalmente Sí. está así. Sí. Gracias. Ya próximamente, ya este mes, vamos a tener una clase que posiblemente se va a dividir en dos, de solamente APA, de APA. Y ahí vamos a ver lo más importante. Eso que vamos a tener una clase y posiblemente dos sobre APA. Y vamos a hablar de eso que usted preguntó, Iris, y de otras cosas. Bueno, pues vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a comenzar con lo que es marco teórico. ¿Qué es eso del marco teórico? Y básicamente vamos a estar hablando sobre qué es eso de una teoría científica. Vamos a ver lo que es el marco teórico y su importancia en una disertación. Vamos a identificar los elementos clave de un marco teórico. Y también vamos a ver, distinguir entre lo que es un marco teórico y un marco conceptual, que son dos cosas diferentes, pero pertenecen al mismo tema. Así que, en palabras clave, ¿qué es una teoría? ¿Verdad? En muchas ocasiones presumimos que una teoría es cuando uno dice mi teoría es que mañana va a llover, o algo superficial, que realmente no explica un fenómeno de una forma clara. Iri, ¿cómo tú definirías lo que es una teoría? Tienes el micrófono apagado. Y de una vez les digo que van a ver que mi mano está todo el tiempo. Mira, se salió ahora. No, no, no quería salir la manito. Ajá. Pues cuando una persona tiene una idea de que Ujú. algo es de cierta forma y lo quiere comprobar, pues hace una hipótesis, hace una serie de documentos, hace ese trabajo, va a pasar eso a un grupo de personas que están para evaluar, y si después que pasa todo el proceso entienden que ese trabajo cumple con los requisitos para teoría, pues se convertirá en una teoría, y si no los cumple, pues quizás pasaría a un journal, ¿no? Muy bien, sí, o sea que me dijiste que es un proceso, ¿verdad? Para verificar si algo es cierto o no es cierto. Y mencionaste también que tiene que pasar por un proceso de unas personas que lo van a verificar. Sí, ese es, ¿verdad? La idea principal o general de lo que es una teoría científica. Sin embargo, yo les traje algo mucho más sencillo para verlo de una forma más amplia y entonces después verlo en lo que es, en nuestro caso, de que es en una disertación y en el marco teórico. Eh, una teoría, en palabras simples, es una explicación sobre
un asunto del mundo natural y puede ser diferentes cosas. Les traje este ejemplo. ¿Cuál es el paradigma que ustedes piensan que explica mejor nuestra realidad? ¿La de la izquierda o la de la derecha? ¿Cuál ustedes piensan que es la forma en cómo nosotros entendemos que es nuestra realidad? ¿Que el planeta Tierra es el que está en el centro y el Sol le da vuelta alrededor de la Tierra? ¿O el Sol es el que está en el centro y la Tierra le da vuelta? El sol en el centro. El Sol en el centro, ¿verdad? Ese es el paradigma o la forma en cómo nosotros entendemos el sistema solar. Sin embargo, eso es una teoría que se hizo, pero no siempre era así. Antes había una teoría que explicaba la realidad de nosotros de otra forma. Eh, Como bien dijo Iris, entendemos hoy que es el planeta Tierra el que está en el centro, pero antes no era así. Y este señor, Copérnico, él fue la primera persona que dijo que el Sol era el que estaba en el medio. Por mucho tiempo se pensaba que era la Tierra, por razones obvias, porque cuando uno se levanta por la mañana, ¿qué es lo que uno ve que sale por la ventana? El Sol, ¿verdad? ¿Y quién es el que se ve que se está moviendo, la Tierra o el Sol? Nosotros no sentimos que la Tierra se está moviendo, lo que nosotros vemos es que el Sol es el que se mueve y por la noche a esta hora cae, ¿verdad? Y hasta el día de hoy decimos, mira, cayó el Sol, lo cual es una falacia, el Sol está quieto, es la Tierra la que se está moviendo. Pero todavía tenemos en la mente la percepción de que el Sol es el que se está moviendo, porque eso viene de este tiempo que se pensaba que el Sol era el que estaba, la Tierra era la que estaba en el centro y el Sol le daba la vuelta a la Tierra. Hasta que llegó este señor. Y este señor hizo una teoría nueva para refutar lo que se pensaba, que era que el Sol estaba la Tierra estaba en el centro. Así que fue un cambio de paradigma. Y por si no lo sabían, este señor, cuando él escribió eso, y él dijo, mira, yo pienso de verdad, basado en mis cálculos matemáticos, que no es la Tierra la que está en el centro, sino el Sol. Él evidenció eso con matemática, pero él no lo publicó hasta 30 años. Como decir que usted ahora hace una teoría y usted tiene la evidencia de que todo lo que se conoce está mal, pero usted no se atreve a publicarlo porque en ese caso la iglesia y el Estado eran una sola cosa. Y si usted decía algo que contradecía lo que se conocía en ese tiempo, pues lo podían hasta matar. Y pues él atrasó esa idea porque era pecaminosa, era algo que estaba en contra de lo que se conocía. O sea, su teoría, que era el sol el que estaba en el centro y no la tierra. Así que él fue el que trajo esta nueva teoría, pero por muchos años, aquí podemos ver que por siglos, se pensaba que era la Tierra la que estaba en el centro. Y lo que cambió eso, ¿qué fue? Una teoría, porque nadie podía montarse en una nave y salir de la Tierra y ver que el Sol es el que estaba en el centro. Por eso es que él hizo una teoría en matemáticas para explicar eso. Así que una teoría es algo que explica algo del mundo natural, del universo, de la Tierra, de la naturaleza, sobre cómo nosotros pensamos que es eso. Por mucho tiempo se pensaba que era la Tierra. Y eso era lo que estaba correcto, porque el conocimiento que había explicaba mejor que era la Tierra, porque eso era lo que se entendía. Y luego vino este señor Copérnico con nuevos conocimientos y refutó lo que se pensaba que era la realidad. Y eventualmente, obviamente, se aceptó que era el Sol el que estaba en el centro. ¿Y cómo cambió eso? Con una teoría. Otro ejemplo. Los terremotos. Todo el mundo sabe que los terremotos no es por causa de un dios o de algo así. Sabemos que es porque hay unas placas tectónicas que se mueven y ese movimiento es lo que hace lo que llamamos un terremoto. Sin embargo, eso no siempre fue así. Este señor fue el que hizo esa teoría. Él dijo, yo pienso, basado en mis observaciones, que los terremotos son a causa de unos movimientos de unas placas que se están rozando y se mueven y eso es lo que causa un terremoto. Y muchas personas no aceptaron lo que él dijo.
por mucho tiempo, ¿verdad? Esta es la teoría. Él decía que todo se estaba moviendo. Lo que pasa es que se movían lentamente. Originalmente todos los continentes estaban juntos para los tiempos de los dinosaurios, por ejemplo. Y poquito a poco se fueron moviendo. Y ese movimiento era a través de los terremotos. Esa es la teoría que él le llama Continental Drift. Y por si no sabían, aquí tenemos un mapita del Caribe, tenemos a Puerto Rico. Y ven esa línea negra que hay, eh, que parece una J. Esa línea es la placa de lo que mencionaba ese señor. Al norte de Puerto Rico podemos ver que hay una placa que se está moviendo para la izquierda y la que está en el sur se está moviendo para la derecha. Pero eso se está moviendo poco a poco y cada vez que se mueve un chininín, ¡boom! Ahí pasa un terremoto. Y eso ha pasado por millones y millones de años. O sea que cada vez que sentimos un temblor es que esa plaquita se movió un poco. O la del sur se movió un poco para la derecha y la del norte se movió un poquito para la izquierda. Y si vemos aquí más de cerca, esa placa, esa falla, le llaman una falla, está a 100 millas de San Juan, o sea que está relativamente cerca. Por eso en Puerto Rico han habido temblores desde que existe Puerto Rico y van a existir temblores por toda la eternidad hasta que el planeta Tierra deje de existir. Porque Puerto Rico da la mala suerte, ¿verdad? Que está entre medio de dos placas. Si usted vive, por ejemplo, en Nueva York, nunca va a sentir nada porque en Nueva York no hay una placa cerca. Pero aquí en Puerto Rico sí tenemos una. Así que eso que hoy día we take it for granted, ¿verdad? Como se dice en inglés, que uno dice obviamente un terremoto es por una placa, no siempre fue así. Por mucho tiempo no se sabía por qué pasaba, hasta que vino ese señor y dijo, mira, yo tengo esta teoría, basaron en esta evidencia que los temblores son por esto. Y se entendió hasta el día de hoy. Otro ejemplo, para los 1800, se encontró que cuando una mujer daba a luz, había una probabilidad bien alta de que cuando la mujer diera a luz, iba a morir. Si no moría ella, se moría el bebé. O sea que la probabilidad de muerte en el parto era bien alto. ¿Y qué era lo que pasaba? A la madre le daba una infección. Siempre que daba a luz, le daba una infección y eventualmente esa persona fallecía. Y ahí tenemos el nombre de la infección. Y en muchas ocasiones no se sabía por qué pasaba eso. O sea, no se sabía por qué la madre, cuando daba a luz, moría. ¿Y qué pasa? Este señor, Semmelweis, de Hungría, él decía, yo pienso que hay algo, ¿verdad? En nuestras manos que no lo vemos, pero hay algo vivo, unos seres vivos que están en nuestras manos y eso es lo que está causando que estas personas mueran. O sea, él estaba describiendo lo que eran los microorganismos, las bacterias. Pero la gente no le creía, decía, tú estás loco, si mira mis manos, no hay nada, no se ve nada. Porque no había una teoría para explicar lo que son las bacterias. Y él propuso esto y básicamente él, cuando llegó a viejo, ¿verdad? Cuando ya estaba mayor, él murió en un manicomio porque nunca le creyeron, ¿verdad? Lo que él estaba exponiendo, porque él no pudo desarrollar la teoría porque no había la tecnología de probarlo, no había microscopios. So, él tenía la idea y tenía los conocimientos y lo hizo en papel, pero no tenía los instrumentos para evidenciar, mira, aquí están. So, él solamente lo desarrolló. Y él dijo, si te lavas las manos, puede ser que matemos esos organismos. Y usualmente, ¿y por qué pasaba esto? Porque cuando el doctor que trabajaba en la morgue, obviamente con los muertos, después que trabajaba con los cadáveres, se iba y sacaba el bebé sin lavarse las manos, porque obviamente no se sabía. Y obviamente ahí contaminaba la persona. Y surgieron muchos rituales. Había una enfermera que pasaba con una campana sonándola para evitar que la mujer no se muriera, porque no se sabía lo que estaba pasando. Y esas eran las únicas formas que se intentaba buscar para que la gente no muriera, porque no sabían que habían bacterias y microorganismos. Y este señor lo dijo
pero no se pudo probar porque no había la tecnología hasta mucho después, cuando llegó Louis Pasteur. Eso que aquí tenemos, ¿verdad? Diferentes paradigmas de cómo las teorías han cambiado el mundo, han cambiado nuestra realidad. Desde el sol que se pensaba que estaba dándole la vuelta a la Tierra, desde los terremotos que se pensaban que eran dioses y las bacterias, que no se sabían por qué las personas morían cuando daban a luz. Inclusive, como paréntesis, la depresión no se sabía lo que era y se decía que era por los humores. Ahora cuando uno dice, ay, me siento como que con un humor malo, ¿verdad? Eso viene de esta época, porque se pensaba, creo que era Hipócrates, él decía que los humores, que habían cuatro, eso era lo que causaba esta enfermedad de la depresión. Y la forma en cómo batallaban este problema eran, por ejemplo, con baños fríos, con enema o aplicación del agua al vientre. Cuando una persona estaba en depresión triste, se pensaba que esa era la solución porque obviamente no había una teoría para explicar lo que hoy sabemos que son neurotransmisores, que son químicos en nuestro cerebro. Así que para este tiempo se le decía melancolía cuando una persona tenía los síntomas que hoy conocemos como depresión. Y se pensaban que eran por esos cuatro humores. Y tú tenías que sacar esos cuatro humores con estas cosas, echándole agua fría a la persona. Así que estos son ejemplos de teorías científicas o naturales, como las quieras llamar, como esa que hablamos, y hay muchas más, como la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, que explica el origen del universo. Esas son teorías científicas, pero en nuestro caso, que nosotros estamos en educación, vamos a usar teorías, pero usualmente no van a ser teorías científicas. Van a ser mayormente teorías psicológicas o sociales o educativas. Esas son las teorías que van a respaldar nuestra disertación. Una teoría bien famosa psicológica, esta ustedes la deben saber, es la de Sigmund Freud, lo que se llama la psicodinámica. Él mencionaba que la mente estaba dividida en lo que es la mente consciente, que es lo que tú estás consciente. Es como decir, ahora Iris está consciente que está en Orlando. Pero, según Freud, Iri también tiene unos pensamientos que ella no sabe que tiene, pero están ahí. Y Freud decía que todo el mundo tenía eso. Él decía que, por ejemplo, cuando yo me acuesto a dormir, la mente es como esa foto que ven ahí, que es un escenario, ¿verdad? Que tú tienes el spotlight y tú estás viendo a la persona que está haciendo ese show. Pero todo lo que está en negro, que tú no lo ves, es el inconsciente. Son memorias que tú tienes ahí, pero tú no las puedes recolectar ahora. Y lo que está en la luz es el consciente, lo que tú estás consciente que tú sabes. Por ejemplo, yo sé que me llamo Cristian, sé que vivo en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Pero él decía que todo eso que está en lo oscuro, eso salía a flote cuando tú estás durmiendo. Cuando tú estás durmiendo ya la mente no puede reprimir esos pensamientos que tú reprimes mientras tú estás despierto. Y cuando tú duermes salen todos esos pensamientos que usualmente son miedos que nosotros tenemos, cosas que tú detestas y cosas que tú quieres hacer pero no te atreves. Eso es lo que llama el inconsciente. Eso es una teoría de Freud que hasta el día de hoy sigue vigente. Esto es un ejemplo para que ustedes vean cómo se ve una teoría psicológica en la idea, ¿verdad? Utilizando esta metáfora del spotlight. Esta es la teoría bien famosa de este señor Freud. Y él también decía que la mente estaba dividida en lo que es el id, que también se le dice el ello, el super yo y el yo. ¿Qué significa eso? Él decía que todo el mundo tiene un instinto, que ese es el ello, que es lo que tú quieres hacer, como que hoy yo quiero hacer esto y se chave, eso es lo que yo quiero hacer. Pero luego viene el super yo y te dice, no, no deberías hacer eso, tú deberías hacer esto. Y el yo es como un intermedio entre lo que tú quieres hacer, pero entonces hacerlo de una forma que no se vea mal en la sociedad. Y él usaba esta analogía que es bien famosa del iceberg, que la mente era así. Él decía que lo que tú realmente quieres hacer, que es como el placer y lo que es gratificación,
tú lo tienes en la mente, pero siempre está escondido, que es el ello, que es lo que está debajo del agua. Y lo que tú quieres que la gente vea de ti, el lado bueno, moral, siempre va a estar arriba del iceberg, que eso es lo que tú enseñas en la sociedad. Y nosotros siempre estamos reprimiendo todas esas cosas que nosotros queremos hacer, pero no nos atrevemos a decir. Y esas cosas solamente salen cuando estás durmiendo. Y eso es lo que llamamos el inconsciente. Y el consciente es lo que tú realmente demuestras en la sociedad. Esto es una famosa, nuevamente, una teoría psicológica, que hoy se llama como la psicodinámica de Sigmund Freud. Eh, Ahora, para darle ya le di esa que es psicológica, una social o educativa, que es bien interesante y es esta de Somerslide. ¿Qué significa eso de Somerslide? Este profesor de John Hopkins, él hizo un estudio y él lo que hizo fue que él rastreó el progreso académico de muchos estudiantes desde primer grado hasta quinto grado, si no me equivoco. Él le dio un examen a los estudiantes desde primer grado, de los que eran de un nivel socioeconómico bajo, medio y alto, para saber qué diferencia hay en aprovechamiento académico desde que empiezan en primero hasta que llegan a quinto grado. Y él se dio cuenta que cuando los estudiantes inician en primer grado, la puntuación no cambia significativamente entre el nivel socioeconómico. Es decir, los estudiantes de bajos ingresos tenían una puntuación más bajita que los que tenían dinero, pero no era una brecha tan alta. La brecha era solamente 32 puntos. Es decir, que no había una diferencia significativa. Pero siempre que pasaban al otro grado, que pasaba el verano, los 2 meses de verano, y entraban al otro grado, el de un nivel socioeconómico alto se iba adelante, se iba adelante. Eh, ¿Y qué pasa? Luego cuando iban al tercer grado, se le iba un poquito más adelante. Aquí lo podemos ver. En primer grado, la puntuación eran 32 puntos de diferencia. En segundo grado, pasaron 2 meses de vacaciones y los de nivel socioeconómico alto se fue un poquito más adelante. Al punto de que cuando llegaron al quinto grado, ya la brecha no era de 32 puntos, era de 73 puntos. Y se le iban adelante los del nivel socioeconómico alto. Y la teoría de él se llama The Summer Slide porque lo que él menciona es que los estudiantes unos se hacen más inteligentes y otros se quedan igual, no es cuando están en la escuela, es cuando están en verano. Porque él encontró que cuando llegaba el verano, los padres de un nivel socioeconómico alto matriculaban a sus hijos en escuelas de verano, en clases de verano, en clases de deporte, en escritura, de arte. Y cuando entraban al semestre nuevamente se le iba más adelante del que estuvo 2 meses en su casa, a lo mejor jugando o a lo mejor trabajando. Y la teoría de él se llama The Faucet Theory, la teoría de la llave de agua. Porque él dice que cuando los estudiantes están en la escuela, la llave está abierta, ¿verdad? Están adquiriendo conocimiento. Pero cuando el de nivel socioeconómico bajo está en verano, se cierra la llave. Y los de nivel socioeconómico alto, la llave sigue abierta porque siguen aprendiendo. Eso es básicamente una teoría sociológica o educativa, como lo puedas ver. Y este señor fue el que hizo unos criterios para determinar qué es una teoría y qué no es una teoría, Karl Popper. Y él expuso lo que se llama la pseudociencia. Pseudo significa falso. Por mucho tiempo, como mencioné, las teorías van cambiando. Las teorías lo que hace es explicar o intentar explicar algo. Por mucho tiempo se pensaba que tú podías medir la inteligencia de una persona midiendo la cabeza literal de una persona. Tú cogías unos instrumentos y le medías la frente, arriba de los ojos, y tú decías, mira, esta persona es inteligente en esto, pero en esto no es inteligente. Y eso se pensaba que era una ciencia. Ahora es pseudociencia, pero antes era una ciencia. Y se pensaba que esa era la mejor forma de entender cómo alguien era inteligente o no. Y aquí vemos cómo el doctor le medía la cabeza y decía, mira, esta persona es inteligente, este no, porque esta parte de la cabeza es más chiquita. So,
hasta que eventualmente se descartó con nuevos conocimientos. La quiromancia es, todavía lo vemos, que tú puedes leerle la mano a una persona y decir si se va a casar o no. Eso también se pensaba que era una forma científica y que tú podías darle esa información a la persona, que era algo científico. La astrología se pensaba que era lo que explicaba cómo iba a ser la vida de esa persona basado en el movimiento de los planetas. Y hasta el día de hoy mucha gente cree en eso, pero hoy sabemos que no hay ninguna evidencia. Es una pseudociencia. Sin embargo, la astronomía, que es el estudio del universo y de los planetas, estaba junto con la astrología. Y eventualmente se separaron. La astronomía sigue vigente hoy como una ciencia porque tiene una metodología y sabemos que funciona, pero la astrología ya es parte de una pseudociencia, que no es ciencia. Pero en un punto de la historia se pensaba que sí, que era una ciencia, hasta que eventualmente surgieron nuevos conocimientos, nuevas teorías que dijeron ya eso no es una ciencia. So que una teoría nunca va a probar nada. Una teoría lo que hace es que intenta refutar lo que se conoce. Así que una teoría nunca te va a decir esto es así y se acabó, porque entonces sería una ley, como la ley de la gravedad. La teoría nunca va a demostrar nada y la ciencia nunca va a decir esto es así y se acabó. Lo que va a decir es, hasta el día de hoy, esto es lo que conocemos y es lo que mejor explica este fenómeno natural. Pero en la ciencia nunca vamos a tener un 100%. Por eso en la disertación ustedes van a ver que dice el nivel de significancia de 95%, de 85%. Pero nunca se puede probar nada en un 100%, porque ninguna metodología va a ser perfecta. Y por eso es que nunca vamos a tener una respuesta 100%, porque no se puede, porque ningún método es 100% perfecto y ninguna teoría es perfecta. La teoría es una explicación temporera. Eso es lo que dice una teoría, hasta que venga una nueva y reemplace ese conocimiento con unos conocimientos mucho más precisos. Y el marco teórico es eso. El marco teórico de su disertación, usted va a tener tres teóricos. Posiblemente van a ser tres teóricos psicológicos, educativos, que van a explicar la tesis que usted está haciendo. Y, por ejemplo, si es en enseñanza de matemáticas, pues usted va a tener unas teorías que van a respaldar esos argumentos que usted está exponiendo. Y esa teoría es lo que le va a dar fortaleza, es como una zapata, le va a dar fortaleza a su argumento, porque si usted no tiene una teoría, entonces siempre se va a quedar sin esa zapata. Si usted hace una casa sin esa zapata, se podrá ver lo más bonita, pero el día que caiga un buen aguacero o venga un temblor, se va a caer. Pues la teoría es lo que fortalece tu argumento. Si no tienes una teoría, pues te va a quedar en opinión, ¿verdad? Y las opiniones sirven para hablar, pero no pueden explicar nada. Yo puedo decir, mi opinión es que el cielo es azul porque, pues, es azul. Y esa es mi opinión, pero no está explicando nada de por qué es azul. Yo tendría que tener una teoría para explicar eso. Y la disertación va a tener usualmente entre dos a tres teorías, dependiendo del tema. Y esas teorías van a ser explicadas por fuentes primarias. Es decir, si usted va a hablar de Sigmund Freud, usted tiene que citar a Freud, no puede citar a Valentín citando a Freud. Tiene que ser la fuente primaria de los tres teóricos. Si utilizas dos teóricos, esos dos teóricos tienen que ser la fuente principal, no pueden ser fuentes secundarias. ¿Y cómo se ve? Se ve así. Por ejemplo, aquí tenemos una teoría que se llama teoría del desarrollo moral de Kohlberg. Esa teoría es una teoría, se puede catalogar como psicológica, que él decía que todo el mundo tiene diferentes niveles de razonamiento moral. Pues eso es una teoría. Y aquí tenemos otra, la teoría de atribución social de Heidegger y la de Villarini. Así que esta disertación tiene tres teóricos. ¿Y cómo se ve en la licitación? Pues usted va a explicar cada una de esas teorías. Va a explicar los planteamientos que ellos mencionan. Y obviamente, pues va a citar ese texto original.
Pero además de eso, usted tiene que hacer un marco conceptual. Un marco conceptual es una figura, claro está visual, donde usted explica cómo esas tres teorías que usted escogió se enlazan con su problema de investigación. En este caso, con las variables. Por ejemplo, aquí tenemos las variables independientes y la independiente y la dependiente. Y en el medio tenemos las tres teorías. Es decir, usted en este caso va a usar su creatividad, porque esto es un proceso creativo. Lo que pasa es que en vez de hacer una obra de arte, usted está haciendo creatividad con información y con conocimiento. Usted tiene que ver cómo usted va a enlazar su tema, su problema de investigación, sus variables, con las tres teorías. Porque eso es lo que usted va a usar en su defensa. En su defensa, como vamos a ver ya mismo, va a utilizar tres cosas fundamentales para defender tu tesis. Aquí tiene un ejemplo de cómo se ve un marco conceptual. Aquí tenemos cuatro teorías. Esta disertación utilizó cuatro teorías y arriba tenemos la variable dependiente y abajo independiente. So que aquí lo que está diciendo es que estas teorías están enlazadas con el problema de investigación, que en este caso fue el conocimiento del estudiante sobre plagio. Así que el marco conceptual no significa que tiene que ser así. Le estoy dando este ejemplo y este otro para que vean cómo se ve un marco conceptual. Un marco conceptual, en palabras simples, es cómo usted va a enlazar las teorías que usted escogió con su tema de investigación. Y usted entonces decide cómo organizar esos pensamientos. Y claro está, a lo mejor usted dice ahora, yo no sé cómo voy a hacer eso, pero eso usted poco a poco lo va desarrollando mientras usted escoja las teorías y se vaya familiarizando con esas teorías. Usted dice, mira, esto ahora veo que tiene algo que ver con mi tema. O a lo mejor esta teoría está explicando por qué las personas no aprenden matemáticas, porque mira, este teórico dijo que si tú aprendes de esta forma, o si tú adquieres la información de esta forma, tú puedes adquirir más memoria. Y a través de esa teoría, entonces tú puedes explicar mejor tu tema de investigación. Así que, ¿por qué es importante el marco teórico? Porque cuando usted vaya a defender su disertación, usted va a utilizar estas tres cosas. Usted va a utilizar la revisión de literatura, que es el capítulo 2, que son todos los estudios que usted leyó sobre su tema. Va a utilizar los resultados que usted tuvo cuando usted dio ese cuestionario, ese instrumento, y va a utilizar su marco teórico, que son los teóricos, ya sea Sigmund Freud, y entonces usted tiene que hacer un enlace, es decir, usted siempre va a estar cuando su comité le dice, ¿por qué pasó esto? Usted va a decir, bueno, porque según este teórico dice que pasa esto, y incluso este autor en la revisión de literatura encontró que en España pasa esto. Y de la misma manera, en los resultados de mi estudio vimos que se reflejan estas tendencias que menciona el teórico y también se vieron en la revisión de literatura. So que usted siempre va a estar hablando de esas tres cosas mientras está defendiendo su disertación. Así que por eso es que el marco teórico es una parte esencial de su investigación, incluyendo también, como hemos visto, la revisión de literatura. Ahora, la actividad que vamos a hacer, o sea, la tarea es bien sencilla. La tarea es que usted va a buscar dos teorías que usted piense que se relacionen con su tema de investigación. Por ejemplo, en este ejemplo hipotético, digamos que yo soy estudiante y escogí el impacto de la enseñanza invertida, lo que se llama Flipped Classroom, y el rendimiento académico de los estudiantes en matemáticas. Pues yo escogí la teoría de aprendizaje constructivista, que ahí tenemos a Piaget y Vygotsky, y la teoría de la carga cognitiva de Sweller. Y entonces, pues en un parrafito yo expliqué cuál es la idea principal de esta teoría, de la teoría del aprendizaje constructivista, que estoy seguro que ustedes saben, la han escuchado, y la teoría de la carga cognitiva. Y explico en palabras simples qué es lo que dice esa teoría en general. Y en la parte de abajo va a escribir cómo usted piensa que esas teorías se enlazan o se relacionan con tu problema de investigación. Y lo va a escribir en tus propias palabras. No es que tienes que citar a una persona, sino qué dicen esas dos teorías y cómo se relacionan
con tu tema de investigación, que ya todo el mundo aquí tiene su tema de investigación. Profesor, ¿y lo hacemos en forma así de parrafito? Sí, así mismo, forma Ok, de párrafo. perfecto. Sí. El punto de esta actividad es que ustedes vayan experimentando y vayan buscando las diferentes teorías que hay educativas y psicológicas y que se enlacen con su problema de investigación. Lo pueden ir buscando en Google Scholar, pueden buscar otras disertaciones que tengan un tema similar al de usted. Y esta es la forma más sencilla. Yo lo que sugiero siempre es que busquen una disertación que estudie más o menos lo que usted va a estudiar y ahí va a encontrar los teóricos. Y luego busca otra y a lo mejor compara. Mira, este usó uno de estos, pero no usó este otro. Y usted puede mezclar, a lo mejor puede usar un teórico que este doctorando utilizó, pero entonces uso este otro que también lo utilizó en esta otra disertación. Porque no hay una regla, no es que si yo uso Freud tiene que estar Carl Jung debajo. Eh, que va a estar basado en su tema en específico. Por ejemplo, IDI va a tener unos teóricos que a lo mejor no tienen nada que ver con los de Alexandra, porque son dos temas diferentes. Pero entonces, eso conlleva pues leer, porque no podemos buscar un teórico hacia lo loco solamente porque es el único que yo sé. Eso se aprende, ahí sí uno tiene que leer. Leyendo es que entonces uno va a ir familiarizándose sobre cuáles son los teóricos que caen dentro de mi nicho, ¿verdad? Como que dentro de mi círculo, de lo que yo estoy estudiando, cuáles son esos que aplican. Que vamos entonces ahora a contestar las dudas que tengan. Iri, ¿tienes ¿alguna duda? Tienes el micrófono apagado.